Edward se formó como guía Montessori en Bergamo en 2001-2002 y ahora lleva 18 años en aula divididos entre taller 1 y taller 2. Entonces, además de ser formador, casi ya tiene bastante experiencia. Y trabaja en Montessori Palau de Girona. Después tenemos Carlos Mayú, que se formó en Bergamo en el año 2009-10 y fue compañero mío en Madrid Montessori 6 años cuando se terminó su formación, y hace unos años se ha vuelto a casa, a Girona, Figueras, y ahora está en taller 2 y lleva 10 años total en aula. Paula Esteve, y trabaja en Montessori Palau Figueras. Paula Esteve, a lo mejor puedes decir la gente no, es compañera suyo en Montessori Palau Figueras. Ella es la guía de taller 1, el de taller 2. Ella tiene un total de 14 años en aula y se formó como guía Montessori de taller en la formación de la primera formación de Girona hace 3 años. Después tenemos a Miren, que en mi pantalla no la veo. Miren, ahí está, vale. Aguirreola, que tiene 20 años de experiencia en aula como maestra y se formó como guía Montessori en Girona con Paula en los años 2016 a 18. Antes ella ha hecho su carrera en psicología, filosofía y magisterio de primaria y trabajaba 14 años en colegios de País Vasco. Y después de decidir cambiarse a Montessori, al final ha venido a Madrid para trabajar en el taller. Ella está en un aula 612, que su co-guía es otra participante, Joanna Stewart. Y Joanna también se formó en Bergamo en 2009-10 y también tiene la formación y ha trabajado en casa de niños, que entonces en total tiene 14 años de experiencia en aula entre taller y casa de niños y, como he dicho, actualmente es co-guía con Miren en la clase 612 at Madrid Montessori School. Entonces, como he dicho, hemos organizado según los planos, las características de los niños de segundo plano. Un poco para teneros idea, vamos a tener 30 minutos ahora que yo voy a ir leyendo y vamos a dejar que surja conversación espontánea entre los panelists. Y al final, después de media hora, vamos a parar para atender a vuestras preguntas. Entonces, os invitamos durante la sesión de escribir vuestras preguntas en el chat. Sois muchos hoy, entonces no creo que vamos a poder abrir los micros al final, entonces es importante utilizar el chat para vuestras preguntas. Otra cosa, mantener los micros apagados, creo que ya todos tenemos ese hábito. Y también nos gustaría desde la asociación organizar más reuniones. Entonces, un poco la idea es que puede ser que dividimos en grupos y puede ser de taller 1 o taller 2 o 612 o según temas. Para proporcionar un espacio donde vosotros podáis intercambiar ideas entre vosotros. Pero como esa es una primera sesión, hemos decidido hacerlo en esta manera. Entonces vamos a empezar.
el primer característica que tengo aquí es el instinto de grupo. Entonces, si alguien quiere, de las guías panelistas, quiere hablar de experiencias ahora de los últimos meses que ha funcionado llegar a esta necesidad. Sí, puedo. Sí. Pues aprovechando ahora, en la escuela nos encontramos que hay niños que siempre quieren jugar con los mismos niños o trabajar con los mismos. Entonces se han perdido conocer y hacer otras relaciones nuevas. Y aprovechando esto, los viernes nos juntamos toda la clase de 3 a 5 y cada viernes tienen que preparar cada uno de ellos una exposición. Un viernes se prepararon su habilidad. Entonces unos bailaban, otros plantaron plantas, otros cantaron, otros hicieron trucos de magia. Otro viernes presentaron a sus mascotas, otro viernes enseñaban una fotografía y contaban la historia de esa fotografía y después se hacían preguntas entre ellos. Y otra manera también de estar todo el grupo, esos los viernes y los jueves, ya que a esas edades les encanta la cocina, les encanta cocinar porque para ellos es como un laboratorio, los jueves nos reunimos y hacemos como un tipo Masterchef. Ellos cuelgan unas recetas y el viernes se dice, el próximo jueves se va a cocinar la receta de este niño. El niño cuelga los ingredientes y todos los jueves nos encontramos en la cocina y el niño va diciendo el paso a paso y entre todos cocinamos lo mismo. Ayer, por ejemplo, tocó un bizcocho y esta mañana a las 9 muchos de nosotros nos hemos conectado y hemos desayunado juntos el bizcocho. Y enseñaba las decoraciones que habían hecho y le decían a la niña, qué bueno, qué receta más buena, la voy a volver a hacer. Y es una manera de continuar con la relación todo el grupo junto. Claro. Estas dos cosas me han funcionado muy bien. Gracias, Paula. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, yo lo que he mirado de fomentar un poco es los clubs de lectura. En un principio pensé que el instinto de grupo era difícil de implementar o de hacerlo aflorar en esta situación a distancia, ¿no? Incluso probé a hacer alguna asamblea, que lo hacemos cada semana, y era difícil. Los niños me han pedido hacer asambleas, ¿eh? Yo intenté evitarlas en un principio, pero ellos lo echaban de menos. Por lo tanto, alguna hemos hecho también, pero sobre todo los clubes de lectura. La lectura es una de las actividades más individuales que hay. Es una actividad completamente individual, pero que finalmente acaba en un acto muy social, que es poder comentar o tener un instinto de grupo de los que hemos leído este libro. Por lo tanto, han salido clubes de lectura sobre Harry Potter, club de lectura sobre algún libro de Jane Austen, club de lectura sobre un libro que se llama Haru, que es de una guerrera japonesa. Y a partir del interés de los niños hemos ido haciendo grupos de lectura, algunos de 3, otros de 10, depende del bagaje de lectura que tuvieran durante el curso. Gracias. ¿Alguien más? Yo en mi caso también, bueno, estoy con esta idea de Eduard, de hacer club de lectura. En mi caso no era tanto por intereses de libros, sino un poco por niveles lectores, pero también mirando que haya mezcla y diversidad. Y lo que se han creado en el club es como el nombre del grupo, han escogido dioses griegos, están haciendo un proyecto conjunto, o sea que tienen que trabajar fuera de los meets con el tutor, sino que lo hacen en sus horas. Y como creando también como un código con un escudo, van a hacer la presentación de su grupo. Ellos tuvieron que estudiar dioses griegos y decidir en cuál se sentían representados. Escogieron al final Zeus, Poseidón y Hades, los más darky, el mundo infierno, pero como sentirse como que tenían su propio símbolo. Y eso también es muy de primaria, esta idea de hacer un grupo con su propio código. Y la verdad es que les gusta mucho el momento. Ellos lo que hacen es compartir el libro que están leyendo, comentan el autor y qué parte del libro les gusta. Y esto quizá en clase, al final, con las cosas que pasaban, no teníamos tanto tiempo, pero la realidad es que tengamos tiempo, pero sí que es una oportunidad para hacerlo. Hola a todas. Pues tengo dos cosas para compartir. Uno es que trabajo más con los niños mayores de 9 a 12 y
les gusta mucho si les ayudo a empezar a trabajar en grupo por la mañana y luego siguen terminando un proyecto que están haciendo en grupo, están juntos con mínima estructura y con un poco de yo les dejo ahí, saben que estoy ahí si necesitan mi ayuda, pero no intervengo demasiado y eso funciona bastante bien. Y la otra cosa es ver cómo la necesidad espiritual de sentirse valorado ahora mismo en el grupo que es la familia, es para mí como la clave de lo que estamos haciendo en esta etapa. Y probablemente voy a repetir muchas veces lo que veo con mi propio hijo de 6 años y también con mis alumnos, que cuando sienten que pertenecen de manera muy real a su grupo familiar y su familia cuenta con ellos, están bien. Y eso para mí es una clave súper importante para centrarnos en esta conversación. Bueno, eso nos puede llevar a la siguiente característica, que es la necesidad de empezar a separarse de su familia. Que por un lado, lo que ha dicho Joana va a la mano de eso, porque en general cuando están en el colegio es todo separación, pero cuando ya están en casa, una parte del trabajo de los guías es crear organización de trabajo para que ciertos padres y madres puedan dejar sus hijos ser autónomos con su trabajo. Y sé que algunos de vosotros han tenido experiencias interesantes en cómo ayudar a las familias en facilitar la autonomía. Sí, yo creo que ahí yo he tenido alguna experiencia que me parecía interesante compartir y después también tuvimos una sesión con Daniel Cañigueral, con el trainer de primaria que trabaja en Girona, pero que nos ayudó mucho y de alguna manera confirmó pues, esa experiencia y ese marco, ¿no? Y vino a cuento de las reuniones individuales que tenemos con los niños, que se hacen regularmente según las necesidades que tenga cada uno. Y en esas reuniones individuales había niños que expresaban que no estaban encontrando un buen ritmo de trabajo, que les costaba, que a veces sus padres les pedían que hicieran muchas cosas y ellos no necesitaban hacer tantas, o simplemente que no encontraban trabajo que les interesaba suficiente como para mantenerse enfocados y atentos. Entonces, tal y como hacemos en la escuela, pues empezamos a ver qué es lo que, a mirar sus diarios de trabajo, qué es lo que habían hecho, qué es lo que no habían hecho, lo que les interesaría hacer. Y una vez que habíamos llegado a algún acuerdo acerca de cómo podían organizar la semana siguiente en cuestión de, sobre todo, de tiempo y de contenidos, de cosas que ellos querían trabajar, entonces, yo estoy hablando de niños más pequeños, estos son de 6 y 9, llamábamos a los padres de alguna manera para compartir ese acuerdo que yo había sido como mediadora del acuerdo, pero que se había hecho entre el niño y yo, que normalmente lo hacemos en la escuela, pero que yo sentía que los padres también necesitaban por lo menos conocerlo, ¿no? Para tener claro cuáles eran las expectativas, qué es lo que el niño había decidido hacer y también para que el mismo niño se responsabilizara de aquello que ya había decidido conmigo y que evidentemente yo no iba a estar ahí para poder echarle una mano, pero que normalmente si ellos son los que han tenido independencia a la hora de poder decidir y voz a la hora de poder decidir, pues se responsabilizan de lo que hacen. Y eso ha funcionado muy bien para que de repente encuentren sus propios intereses, encuentren sus propios proyectos, no necesitan tanta ayuda ni por mi parte ni por la parte de sus padres y además se encuentren más concentrados y más interesados en el trabajo. Gracias, Miren. Y otra característica clave de este plano de desarrollo es la resistencia a energía que tienen comparados con otras etapas. Entonces, eso nos lleva a lo que llamamos en inglés el big work.
Entonces, ese es un punto interesante de escuchar también cómo estáis llevando a los niños, ayudando a los niños, guiándoles, de encontrar sus intereses y explorarlos en este formato. Pues yo he optado por una opción que nos ha venido de otro colegio en Milán, que ya estaban como 2 semanas en antelación con todo este experimento de emergencia, en escuela de emergencia, básicamente, de ofrecer un menú de ideas para seguir trabajando, pero no poner mucha presión académica, de dejarles la libertad de saber que ellos pueden seguir trabajando. Tenemos más opciones siempre que puedo sugerir, pero de ninguna manera estamos esperando que saquen una expectativa académica que tenemos definido ahora mismo. Y de momento está funcionando la idea de tú eliges una dieta equilibrada de este menú y si quieres repetir, tienes más hambre, pues vuelves y haces más. Y ellos lo han entendido muy bien, porque al principio algunos ponían muchísima presión en ellos mismos para hacer todo lo que estaban haciendo en el cole y más. Yo, El micro, Carles, el micro. Tienes... A ver. No, no está funcionando. Lo siento, Carla. Sí. Carla, cuento yo mientras lo arreglas. Vale, perfecto. Lo que me encontré sobre todo las primeras semanas es que en el colegio hacer grandes trabajos era sencillo porque se animan los unos a los otros y acaban animándose hasta que hacen el gran trabajo. Y eso en casa lo perdían, porque a no ser que tuvieses un hermano con quien trabajar, había muchos niños que se perdían los consejos de algún amigo. Entonces lo que hacemos es cuando alguien tiene una idea, compartimos todos una carpeta y las van colgando y se animan unos a otros y se copian, bueno, unos a otros. Entonces ha habido grandes trabajos como un niño que me ha hecho binomios, trinomios, polinomios con piezas Lego. Hay niños también que han construido, han hecho clasificación de los animales. Cada tipo de vertebrado era un color y me ha hecho todos los animales de cada clase de la clasificación de los vertebrados. Incluso hubo una niña que dijo que le tocó a ella coser los calcetines que estaban rotos en casa, entonces decidió que no, que los podía usar para hacer ropa para muñecas o para hacer guantes. Tengo a la mitad del aula fabricando ropas para Barbies y para Nancy's. Y todo eso lo comparten y es una manera que se animan entre ellos. Alguien colgó una clasificación de hojas y un compañero le dijo, lo puedo hacer contigo porque en mi jardín hay otros tipos de hoja y así lo vamos haciendo juntos. Entonces, al compartir esas ideas, se ha logrado hacer grandes trabajos y no se ha perdido lo que ya habíamos ganado en el aula. Pueden buscar alternativas a sus materiales de colegio en casa. Había unos, creo que Edward ha dicho del niño que ha hecho proyecto con Big Wheels, ¿no? Sí, con Hot Wheels. Lo que he visto yo en taller 2, en cuarto, quinto y sexto, es que en la clase están muy orientados a trabajar con papel, lápiz, lápices de colores, los materiales, pero claro, en casa no tienen todo esto. Por lo tanto, estos niños mayores han empezado a mirar qué tenían alrededor en casa. Algún día me han contado qué tenían y esto ha dado la oportunidad, ¿no? La necesidad ha dado paso a la oportunidad de poder ver qué tenían en casa. Por ejemplo, un niño estaba haciendo trabajo de problemas de espacio, tiempo y velocidad y con pistas de Hot Wheels ha medido cada coche de los que tiene, qué distancia recorría, en qué tiempo, ha hecho las divisiones para ver la velocidad, ¿no? Esto en clase es difícil. En la escuela, por ejemplo, lo hacemos en la pista de atletismo. Pueden correr una distancia y ver qué velocidad, ¿no? Pero este niño, por ejemplo, ha hecho toda una estadística de
O lo que decía Paula o Carlos, de trinomios, trinomios con Lego, con otros materiales que no son los que hay en clase. Niños que no tenían el tablero de agujeritos, el pegboard, y utilizaban pues lacasitos, guisantes, todo lo que pudieran para simbolizar las raíces cuadradas y ideas de estas. Es más fácil en taller 2 porque tienen bagaje, ya tienen 4, 5, 6 años de experiencias con material y pueden hacer el paso a abstracción de manera más fácil que no los que están en taller 1. Vale, gracias. Y eso me lleva un poco a su poder de la imaginación y cómo podemos estimular desde lejos esa calidad de los niños. Bueno, comentábamos un poco también el otro día de la reunión que es una buena oportunidad ahora para contar muchas historias y también para encontrar pues, qué héroes nos están salvando o están ayudando en el momento. Hay una historia que, bueno, que la escuché de un compañero de la formación, que es la historia de las pandemias, y plantearla como igual que el ser humano. Hay historias que siempre, las historias Montessori, que siempre empiezan con un problema y luego qué solución plantea la vida, o el ser humano con sus regalos de la mano, para crear el corazón, para la empatía y la mente, pues como cuando el ser humano estaba tranquilamente con la agricultura en Mesopotamia y habían creado civilizaciones, empieza un siguiente problema, que es las enfermedades. Y como ahí la mente empieza a preguntarse por qué nos enfermamos y cómo relacionar eso con la historia de pandemias de la humanidad y cómo se han ido solucionando. O sea, al final hay unos héroes que son pues desde las enfermeras, médicos, cajeras, los que llevan la comida con los camiones, y que son héroes actuales y también héroes sin nombre. ¿Alguien más acerca de la imaginación? Sí, acerca de la imaginación yo quería comentar que, lo comentamos el otro día con algunos de vosotros, que a raíz de una charla que se dio en el Centro de Formación de Praga, no sé si alguien la ha visto, una entrenadora, no recuerdo un nombre, la profesora de... Leslie, ¿no? Leslie, sí, si alguien la ha visto, era muy interesante porque ella decía que se puede hacer Montessori sin materiales, pero no sin los principios, ¿no? Ya vamos camino hacia los 2 meses de esto, ¿no? Y en la primera semana yo me planteé qué hacía, si daba listas de trabajos a los niños o intentaba reconstruir de manera virtual una clase, un ambiente preparado. Al ser taller 2 pensé que podía hacerlo, ¿no? Y monté, con el Google Drive monté un sistema de carpetas en que cada carpeta responde a una estantería de la clase. Por lo tanto, tengo una carpeta de matemáticas, una carpeta de geografía, una carpeta de historia, y he intentado poner en ellas materiales o imágenes de materiales que les recuerden que hay en la clase. Y a partir de ahí cada niño tiene un portafolio, cada niño tiene una carpeta de anillas, que en este caso no es carpeta de anillas, sino que es una carpeta de Google Drive, y todo lo que va trabajando lo va guardando allí. De manera que ahora que ya llevamos un par de meses o un mes y medio, con los niños ya hacemos incluso la broma que les estamos diciendo, cuando termine el curso tendremos que recoger 2 carpetas de anillas, 2 portafolios, el real que lo tenéis en la escuela y el virtual que lo tenéis colgado en el Google Drive. Y la verdad es que al principio costaba un poco de organizar, pero ahora que llevamos unos cuantos días, sobre todo los de quinto y sexto, saben a qué estamos jugando, ¿no? Este portafolio digital está quedando cada día más lleno y ellos van descartando y hacen sus mejores versiones. Por ejemplo, tenían una raíz cuadrada, pero han aprendido a hacer un trinomio en vez de un binomio y han cambiado uno por el otro. O uno que no les había quedado bien, lo dejan o hacen una colección de los mejores trabajos que van haciendo. Gracias. Y para su desarrollo moral, digamos, ¿qué podemos hacer? Pues yo vi la necesidad de dar como esa seguridad de que vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir comunicándonos con respeto, respetando el trabajo y el tiempo de los demás, aunque estamos trabajando
a través del ordenador. Y he compartido un documento que escribimos para que firmasen todos los niños mayores solos y sus padres, para colgarlo en su espacio de trabajo, para recordarles que no estaba bien mandar textos, chats y 1000 mensajes durante el día, y cómo íbamos a utilizar esas herramientas nuevas. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría compartir una conversación de grupo. Nos reunimos, que tuvimos ayer, creo que era jueves, ¿no? Nos reunimos los jueves todo el grupo, es un grupo muy interesante porque es un 6 a 12 y son muchos niños y es una conversación muy, muy enriquecedora. La conversación de ayer en la primera parte giró alrededor de ¿estamos seguros ahora cuando salimos a la calle o no estamos seguros? Y que está bien ponerse la mascarilla y no ponérsela, está bien respetar las normas y no respetarlas. Vemos que hay personas que no respetan las normas, entonces ¿estamos seguros o no estamos seguros? Me pareció que fue una conversación como muy centrada exactamente en lo que necesitan ahora mismo, porque algunos tienen miedo de salir, algunos no quieren salir, otros quieren salir y salen, pero tienen muchas preguntas y hubo una reflexión a nivel moral en torno a la seguridad, las normas, el papel de algunos elementos, algunas personas de autoridad, de algunos roles de autoridad como la policía, por ejemplo, qué es lo que hacen, lo que no hacen, por qué multan, por qué no multan. Hay mucha policía por aquí en Madrid y eso les impresiona mucho. Bueno, me pareció, no sé, a nivel moral me pareció una conversación muy interesante en cuanto a cómo nos posicionamos alrededor de las normas, por qué las normas están escritas de una manera, cuáles son los agentes que contribuyen a que todos estemos seguros y cuáles son las decisiones que nos ponen un poco en peligro. Creo que fue una buena reflexión y que además los tranquilizó bastante, o sea, como que los orientó bastante después. Gracias, muy interesante. Y acerca de la admiración de los héroes, eso es un tema muy rico, creo, dado las circunstancias. ¿Quién quiere compartir? Por ejemplo, lo que hacemos los lunes, martes y miércoles, que también nos reunimos toda la clase para despedirnos a las 4:30, cada día cuento una historia y son historias de personajes. He hablado de Leonardo da Vinci, de Darwin, de María Montessori, de Engenduana, de Newton. Intento relacionar todas las historias de la misma semana. Cuando hablé de Engenduana, pues hablé primero de Mesopotamia, después de la historia de nuestro abecedario y acabé hablando de Engenduana, la primera persona que firmó un escrito hace ya muchísimos años. Entonces a ellos les gusta porque cuando hablé de Engenduana, que fue el miércoles, ya conocían Mesopotamia, conocían la ciudad de Ur y sabía de lo que les estaba hablando. Entonces que intentamos todas las semanas conocer uno o dos personajes y les anima muchísimo. Después de explicar Leonardo da Vinci, por ejemplo, hay niños que se animaron en hacer unos dibujos de anatomía alucinantes o de dibujar diferentes tipos de aves. Cuando estuve hablando de la historia de cómo medir el tiempo, esa semana fabricaron relojes de arena, relojes de sol, relojes de agua, y es una manera de animarles a ellos a que empiecen un proyecto y además de que conozcan personajes históricos realmente que fueron alucinantes. Gracias. Y el desarrollo de intelecto, que está muy pegado a ello. Pues otra vez esta cosa tan importante que es la tendencia, pero la necesidad de los seres humanos de esta parte de desarrollar nuestro intelecto y saber que estamos avanzando, estamos aprendiendo cosas nuevas y es transmitir a los padres que este es el momento de aprovechar esta situación tan especial para ayudar a los niños a aprender cosas que ellos, muchos padres, tienen habilidades que pueden enseñar como expertos y utilizar esos recursos y todo lo que podemos apoyar desde nuestro lado, pero cómo apoyar a los padres a saber su papel
en lo que pueden ofrecer ahora mismo. Creo que es muy, muy importante. Sí, para mí ha sido interesante ver cómo estas semanas yo estoy en mi casa, los niños están en su casa, cada uno en la suya, pero como la mayoría hace tiempo que van a la escuela y han estado en aulas Montessori, de infantil y de primaria, hemos estado hablando, cada uno desde su casa hemos estado hablando de lo mismo. O sea, hemos podido hablar de cosas concretas desde lo abstracto, a través de pizarras digitales, a partir de imágenes. Hay una nube que tenemos entre nosotros que nos conecta, aunque vivamos en diferentes sitios, y podemos hacer razonamientos abstractos, utilizar la imaginación, hacer deducciones, ¿no? Porque tenemos unas experiencias concretas, ¿no? Y esto nos lo ha dado el haber trabajado con materiales durante todos estos años. Es una idea que yo tenía siempre en la cabeza y ahora a partir de esta ocasión se ha podido comprobar, ¿no? Por ejemplo, cómo se hace una división, cómo se hace una raíz cuadrada, cómo es el ciclo de las rocas, todo esto. No tenemos material, estábamos delante de una pantalla, ¿no? Pero apelando al material y utilizando pizarras digitales o imágenes hemos podido entendernos, ¿no? Razonar y imaginar. Y el sentido de la responsabilidad, que es también tan clave a esta etapa. Sí, aquí perdón, yo no entiendo, perdón, Joana, yo no entiendo la responsabilidad sin libertad, ¿no? Y he visto muchos niños que no tenían libertad al principio de estas semanas, tenían los padres pegados al lado. Y ellos va ligado con, al principio que hemos hablado un poco de separación de la familia, hay niños que están pidiendo a gritos un poco de separación de la familia, ¿no? Pero hay padres que les han ayudado a conectarse por... Nosotros en Girona no utilizamos habitualmente la tecnología o las aplicaciones que nos ofrecen, en este caso, las aplicaciones de Google, que son las que estamos utilizando, pero todos hemos tenido que ponernos al día de manera acelerada, los niños los primeros, los padres, los profesores también. Pero una vez los niños sabían cómo utilizarlo, mejor que los padres y mejor que incluso que algunos de nosotros, porque tienen más margen de mejora rápida, ¿no? Pedían a los padres que se alejaran y eran responsables, ¿no? Incluso he tenido que hacer alguna visita con algún padre o alguna madre determinados diciéndole, les estáis impidiendo ser responsables porque no les estáis dando margen de libertad. Probad que se ponga él solo delante del ordenador y miramos a ver qué pasa. Si no funciona, ya os lo voy a decir yo. O vosotros entráis al final a ver cómo ha ido, pero no estéis todo el rato a su lado porque no les estáis dando la oportunidad de ser responsables, ¿eh? Recordemos que la palabra responsabilidad viene de, la etimología es la capacidad de responder, ser capaz de responder a lo que te piden. Si tienes al adulto todo el rato al lado, no puedes responder, ¿no? Gracias. Sí, no tengo mucho que añadir, solo que lo ves con los niños más mayores que han tenido muchas experiencias en el aula de cómo autogestionar su tiempo, de escribir todo lo que hacen y seguir con sus compromisos de cuándo van a terminar cosas. Lo ves que están demostrando todo eso. Y los más pequeños, no sé si Miren y Paula, ¿queréis hablar un poco más de cómo apoyar a los más pequeños? Yo me encontré al inicio, como ha dicho antes Eduardo, pensé, ¿cómo hago ahora las presentaciones? Y sí que en un inicio pensé, venga, en Word hago todos los dibujos, los símbolos gramaticales, las perlas, todo, pero claro, me llegué a encontrar señalando la pantalla de aquí a aquí. Es que con niños de 6, 7 años acababa siendo muy complicado. Entonces, lo que yo no quería que se perdiera era la ilusión y las ganas que tenían cuando venían a una lección, cuando estábamos en el aula. Quería que tuvieran ganas de venir a la lección, aunque fuese a través del ordenador, que se conectaran antes porque ya no podían esperar. Entonces, sí que tuve que hacer un cambio aquí y utilizar todo lo que tienen en el aula. En casa. Entonces, por ejemplo, primero o segundo, que estábamos con la multiplicación, decidimos que si ellos eran los encargados de poner la mesa, tenían que puntuar cada uno de los instrumentos que había encima de la mesa, tenía una puntuación. Los tenedores valían 5, los cuchillos valían 3, las cucharas valían 2. Entonces, ¿cuántos vamos a comer sopa? 3. 3 por 3, que vale la sopa, 9.
¿cuántos vamos a usar cuchillo? ¿Cuántos van a comer carne? Pues de la familia los 5. Entonces tenían que hacer primero las multiplicaciones y después sumarlo. Y han hecho diferentes cuadrículas, todos los días comparan lo que hay encima de la mesa para comer y para cenar. Y así durante una semana. Con los más mayores hicieron lo mismo, pero con números positivos y negativos. Entonces era una manera de, para empezar, que querían poner ellos la mesa, porque querían hacer el cálculo, y de aprender con el material que tenían en su casa. Entonces así cada semana sí que vienen como muy animados, igual que en el Club Lector, vienen muy animados porque tienen cosas que contar y saben que será algo divertido. Que eso realmente lo perdí un poco la primera semana al querer usar los materiales. Gracias. Bueno, vamos a pausar aquí. María, ¿puedes preguntar si hay preguntas del chat? Sí, lo está mirando Sonia. Si quieres, Sonia. Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Sonia. Sí, hola, buenas tardes. A ver, no hay muchas preguntas. Sí que Cristina decía, es difícil transmitir a personas ajenas al método cómo pasan los niños desde lo concreto hasta lo abstracto en ejercicios como raíces cuadradas, divisiones, divisibilidad, etcétera. Y les da miedo ese paso a primaria de estos niños porque los que conocemos y estamos inmersos en el método lo hemos comprobado, pero acercar al público general a esto es muy difícil. ¿Alguna idea? Yo lo que creo con estas cosas es que los padres no tienen que ser guías ni maestros ahora mismo, tienen que ser padres. Y yo en mi caso, lo hemos comentado también con los compañeros, hay presentaciones que ahora no las vamos a hacer. Una familia me pedía, bueno, pero ahora tiene que hacer con los dígitos la división. Y es como, sí, le tocaría, pero vamos a esperar a septiembre, porque ahora mismo si empiezan a mezclar... O sea, hay un trabajo de tranquilizar a las familias, de no os preocupéis, cuando volvamos vamos a tener tiempo de trabajar cosas que son más de material y más concretas. Ahora aprovechamos para consolidar cosas que ya saben hacer y otras cosas que se pueden hacer desde casa, como historia, como lectura, escritura, todo eso se puede continuar haciendo. Pero quitarles un poco esa responsabilidad y esa angustia que pueden tener. Porque ahora mismo no les corresponde a ellos, creo, presentar ni material ni lecciones. Continúo, hay otra pregunta que preguntan si os conectáis diariamente con todos los alumnos por grupo y además en asamblea con todos. En mi caso, sí, con el grupo todos los días. Por la mañana estoy conectada, pero abierto, solo entra quien tenga alguna duda o quien necesite ayuda para empezar a trabajar. Y después es por la tarde también todo el grupo, con las historias o con Masterchef. Y después tengo una vez a la semana tutorías de 2 en 2, más 2 lecciones, pero que son esto de los cubiertos, por ejemplo, o lo del Club Lector, en grupos de entre 4 y 5. O sea, cada niño estaría con todo el grupo 2 veces al día si quiere, si viene con las dudas, más la tutoría, más 2 presentaciones. Preguntaba Begoña que dice, sí, pero con todos cuesta mucho más mantener la atención. ¿Cómo lleváis, cuál es vuestra experiencia con todo el grupo? Yo he intentado montar lo mismo que hacía en clase. He intentado pensar qué hago en clase y en clase hago tres tipos de encuentros con los niños, ¿no? Uno es en el círculo, que sería con todos. Esto no pasa muy a menudo, es una vez al día, o en taller 2 es una vez cada 2 días. Depende de la situación, ¿no? Antes de ir a comer o al llegar, depende. Otro tipo de reuniones son las de mesa, cuando me siento en una mesa y hago una presentación. Estos son grupos de 3, 4, 5 niños. Y después el otro tipo de reuniones cuando hago encuentros con niños para que me muestren el diario de trabajo, me muestren los trabajos que han hecho y acuerdos a los que habíamos llegado y a ver si han realizado el trabajo o no. Estos son reuniones individuales, ¿no? Y estos 3 tipos son los que he ido también montando de manera virtual, ¿no? Hay momentos durante el día que intento hacer un encuentro, no con toda la clase, porque a veces una pantalla son muchos, 30, que son los que tengo, pero que sí intento hacerlo con cuarto, con quinto y con sexto, o sea, son grupos de 10. La mayoría del día son presentaciones en grupos de 3, 4, 5, depende del tema. Y sí que cada día hago 3, 4, 5 reuniones individuales para pasar revista, digamos así, ¿no? Para ver, preséntame el diario de trabajo que habíamos quedado,
que has estado trabajando, qué dificultades has encontrado, ¿no? Y durante la semana intento que esto esté equilibrado, que todos puedan pasar por estas 3 experiencias. Respecto al grupo grande, cuando nos reunimos todo el grupo, yo intento entrar un poco antes, entonces a medida que entran saludan. Hola, buenas tardes, y directamente el micrófono en silencio. Eso al principio costó un poco, pero ahora ya está. Cuando son habilidades, sí que cuando están todos conectados digo el orden por el que van a salir. En primera posición actuará tal, en segunda, y ellos ya saben cuándo les va a tocar actuar. Y cuando cuento la historia, nos saludamos, todos los micrófonos en silencio. Mientras cuento la historia, he preparado un PowerPoint con las imágenes y van pasando las imágenes mientras yo leo o explico. Y cuando termina, sí que como los puedo ver todos, digo, levantar el dedo quien tenga una duda. Y cuando levanta el dedo, puedes activar el micrófono, pregunta. Y van preguntando de uno en uno. Cuando hacemos las habilidades, sí que después de cada actuación o de cada presentación, pueden aplaudir durante 5 segundos y vuelven a poner el micrófono en silencio. Pues nosotros intentamos hacer, sí, grupos pequeños, pero como 3 veces a la semana. Están en distintos tipos de grupos pequeños, pero nos hemos centrado mucho más en las reuniones individuales. Porque al principio teníamos familias con padres que estaban enfermos, hemos tenido situaciones que teníamos que preguntar primero a los padres cómo os podemos ayudar en este momento, qué necesitáis, y personalizar bastante a base de lo que necesitaba cada familia. Y luego cada jueves nos reunimos todos para una asamblea. Y también para las lecciones así de grupo o de asambleas así, a mí me pasó, no sé, a vosotros, pero que tuve que dar también una revisión a la gracia y cortesía aplicada a un nuevo entorno, ¿no? Lo de los micros, no ir en pijama a una lección, estar bien sentado, la cámara abierta, no comer, bueno, cosas que nos pueden parecer obvias, pero que no lo son, o que no te puedes levantar igual que entraste de una lección, no te levantas y te vas al baño, esperas a que termine, pues hay que revisarlo eso. Pero bueno, una vez lo explicas, se practica y ya está. Hay una pregunta directa para Paula que preguntan, ¿cómo estás conectado por la mañana? ¿Por videollamada abierta a todos en general? Un poco, si podrías explicar cómo conectas por la mañana. Les hice un horario y les comenté que todas las mañanas a las 9 tendrían que revisar un documento que tiene cada uno de ellos, se llama acuerdos, que es lo que acordamos en las reuniones por si he escrito algo nuevo, y una vez revisado, a las 9:15 yo los convoco a toda la clase a la reunión, pero solo viene quien realmente tiene una duda. Yo estoy de 9:15 a 9:45 conectada y van entrando solamente los que tienen dudas, pero sí que está toda la clase convocada. Vale. Y luego preguntaban también, hola, ¿habéis pensado cómo plantear el final de curso de cara a los niños y de cara a los padres con reports o informes y tutorías? Sí, bien, desde el punto de vista de entrenador o futuro entrenador, he oído montones de veces que una buena escuela Montessori en primaria es la que no da deberes, es la que no hace estudiar a los niños y es la que no da notas, ¿sí? Después, la otra cara, que no es la de ser entrenador, que es la de maestro, aquí tienes que dar respuesta a las familias, ¿no? Las familias piden informes. Pero yo creo que es más poder dar un feedback de cómo están. Se ha producido una situación muy rara que es, normalmente los niños están con nosotros todo el día y les contamos a los padres lo que están haciendo. Y ahora la situación es al revés. Hay padres que te cuentan cómo está el niño. Cuando haces una reunión de tutoría comienza al revés. Ellos te cuentan cómo están en casa y nosotros después les contamos cuál es nuestro punto de vista respecto a lo que está pasando en casa, sea para bien o sea para mal, ¿no? Hemos pensado esto, sí, dar el mismo informe, pero de manera más general, basado en competencias básicas y cada uno de los ítems en los que manda la ley aquí en Cataluña.
Yo con las reuniones de padres sí que hay padres que están muy angustiados por la situación que se está viviendo, entonces he empezado a hacer tutorías con el niño y los padres y buscar soluciones. Había un niño que me decían que no paraba quieto, que no trabajaba nada, entonces lo que hicimos es, solo trabaja seguidos, hace 2 multiplicaciones, por ejemplo, y se puede ir a jugar a Legos. Hace una redacción o un trozo de su proyecto y se puede ir a jugar o a hacer un puzzle o jugar una partida de ajedrez. Y llegas a esta, porque hay padres realmente que están muy angustiados por tener los niños y se creen que tienen que trabajar mucho más o no sé lo que esperan, ni los niños saben lo que se espera y se crean algunas situaciones que lo pasan mal tanto los niños como los padres. Entonces sí que he empezado a hacer tutorías solo con algunos casos especiales. Sí, para mí esto también ha cambiado un poco las últimas semanas que han podido empezar a salir los niños a la calle, porque hasta ahora los padres tenían que dar salida a los niños en casa o tenían que buscar actividades en casa para todo el día, ¿no? Y hay padres que han cedido a cosas que nosotros recomendamos que no, por ejemplo, como puede ser jugar a Fortnite, jugar a Brawl Stars, jugar a todo este tipo de cosas, y los padres en visita te decían, es que veo a mi niño muy nervioso. ¿Y qué está haciendo en casa? Pues está jugando a esto, a lo otro, y aconsejarles que hagan algo de meditación, que hagan alguna cosa de relajación y apartarlos de juegos como puede ser esto, como Fortnite, como Brawl Stars, cosas de estas, ya que pasan bastante día con la pantalla, ¿no? Hay otra duda que preguntan, ¿os habéis encontrado con padres que corrigen los trabajos de los niños o bien os piden que los corrijáis? ¿Les corregís los trabajos y se los mandáis? ¿Cómo lo soléis hacer? Yo ayer tuve una visita con un padre, una visita virtual, en que me pidió cómo corregimos los trabajos para que él pueda corregir. Yo le dije, si esto te va a dar buena vida en casa, te voy a enseñar cómo corregir algunas cosas. Por ejemplo, cómo hacer la prueba del 9 de una división. 4 cosas básicas de ortografía, pero tú no tienes que corregir. Corregirlo tiene que hacer el niño y, por ejemplo, si le damos la prueba del 9 en división o la prueba del 9 en multiplicación, es para que él pueda autocorregirse. Si yo te explico cómo se hace la prueba del 9, es para que tú después en casa puedas explicarle al niño cómo hacer la prueba del 9 en caso que no recuerde. No es que tú tengas que corregir. Después, la otra manera, en este sistema de carpetas digitales que he montado, yo voy entrando en cada portafolio de niño y voy haciendo comentarios. Le voy poniendo comentarios, pero no de todo, ¿eh? Porque, claro, sería imposible con 30 niños. Pero sí que voy haciendo comentarios y después estos comentarios los recuperamos durante la visita individual. De momento no hay más preguntas. Bueno, miren, sí. No tengo una pregunta, pero sí quería decir algo que no hemos mencionado antes y que organizamos hace poco en la escuela y que nos funcionó muy bien, que fue una visita de un experto. Y no sé, me parece que es bastante fácil de organizar estos días si conseguís el contacto, porque en realidad puedes acomodar a tantas personas como quieras. Y si encontráis algún tema relevante, no sé, yo últimamente he pensado en alguna ONG, pero la que hicimos nosotros era con un médico oncólogo que nos explicó cómo funcionaba el sistema inmune y además, bueno, pues tuvimos la oportunidad de ver a un médico que parece que es como uno de los héroes de estos días, ¿no? Pero me parecía que merecía la pena mencionarlo porque, no sé, creo que añade un poco algo a la calidad del trabajo y del aprendizaje que tenemos todos estos días. Creo que todos aprendimos mucho y no fue difícil de organizar una vez hecho el contacto, entonces creo que se puede aprovechar. Es algo que se puede hacer aunque estemos en casa, ¿no? Que se puede seguir haciendo. Se han animado 2 más que han preguntado ¿qué recomendaciones pueden compartir o podéis compartir para el inicio del curso escolar? Yo querría recomendar primero terminar este. Después pensaremos cómo empezamos el siguiente y en qué condiciones, ¿no? Esto parece que va bastante rápido ahora, ¿no? Esta desescalada puede ir bastante rápido si la cosa funciona bien. Pero tenemos que esperar a ver cómo terminamos esta fase 0, fase 1, fase 2 como mínimo. A ver cómo nos plantamos
en principios de junio y después terminar este curso para encarar el que viene. Ver qué escenarios en el que nos movemos, pero yo creo que es pronto todavía para pensar en esto. Ana, ¿quieres compartir tú que estabas escribiendo lo que tenéis pensado de cara al inicio del curso? Hola, que estaba yo entrando y saliendo, pero llevo un rato escuchando. Y sí, quería comentar que unas cosas que estamos planteando de comentar con los claustros de profesores es extender a segundo ciclo de infantil y primaria y secundaria el taller que hacemos en 03, porque es muy típico que en 03 les digas a los padres cómo tienen que tener el ambiente preparado. Y realmente al ver que hay padres que en casa, a lo mejor el niño de primaria no tiene ni un globo, digamos, terráqueo, ni tienen diccionarios, ni tienen algunos libros en varios idiomas, algunas familias no tienen un atlas simple, estábamos pensando proponer a los tutores y a los guías si querían ellos hacer un listado de ambiente preparado del niño de primaria, ambiente preparado para que en caso de un confinamiento o un fin de semana, pues tengan 4 herramientas, que a lo mejor estamos muy obsesionados en 03 y los padres después se desentienden y realmente deben tener una gorra, un guante de béisbol y no sé qué más, pero no se les ha ocurrido pensar que tienen que tener un ambiente también intelectual. Y era un tema que queríamos proponer a los tutores que prepararan eso para también ofrecerlo a los padres para el verano, etc. Era eso. Gracias. Dani, ¿querías comentar algunas ideas? Hola, sí, mira, yo lo que veo es que como Montessori es una manera de ver el desarrollo del niño y de cómo ayudarlo. Lo que pasa es que ahora su ambiente es distinto, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros como adultos, que somos un adulto más, solo que los ayudamos en la clase, le hemos preparado un ambiente intelectual, ¿de acuerdo? Además, somos asesores de los padres y quizá tenemos, tal como dice Joana, tenemos que transmitirle a los padres muy bien de qué va Montessori. ¿Qué es? Si van a un colegio Montessori, pues de qué va Montessori. Por tanto, ahora tienen la súper gran oportunidad de tener a sus hijos en casa. Tienen la oportunidad de hacer esto, de ayudar al desarrollo y a la adaptación del niño en su independencia en casa. Por tanto, yo veo mucho más importante nuestra ayuda en el hecho de asesorar a los padres en cada caso para que estén bien, que utilicen los recursos. ¿Qué queremos de los niños? Los queremos apasionados, que sigan sus necesidades de desarrollo, ¿no? Pues ahora tienen un ambiente preparado, que tienen una cocina, tienen herramientas, tienen trapos para el polvo, tienen lavadoras, tienen a sus padres que son expertos. Pues es lo mismo que en la clase, pero imaginamos que el ambiente preparado es uno que nunca tienen, porque en los veranos suelen ir a casal y a actividades y no están nunca en casa. Por tanto, es la gran oportunidad de transmitir a los padres estas actividades que estáis diciendo, son aprovechar las cucharas, aprovechar las cosas para hacer allí. Por tanto, centremos en qué es lo importante. Lo importante es servir al desarrollo del niño y mantenerlo inspirado. No que el niño juega, vale, juega y hazme caso, y hará una multiplicación y ahora puedes ir a jugar. No, no es eso. Estamos hablando de responsabilidad, de hacerse mayores, de prepararse en un ambiente intelectual en casa. Por favor, esto es lo importante. Ya lo estáis haciendo todos, estamos hablando todos con los padres con eso. Por tanto, soy mucho más partidario de entrar en las casas, de hacer tutorías con los padres y el niño. ¿En qué situación estás? ¿Estás apasionado? ¿Aprendes cosas? Pues perfecto. Lo que te costaba mucho en clase, que era, ¿te acuerdas la lectura? Que nunca veías, siempre veías mal, pues porque te daba vergüenza coger este libro más sencillo, que te daba vergüenza. Pues ahora estás en casa solo, nadie te va. Aprovecha, lee 5 veces al día. Y con ánimo, porque esto lo vas a aprender. O sea, queremos a los niños un poco apasionados aprendiendo, pero que lo hagan en casa. Y como sus profesores, sus guías serán los padres, tenemos que hablar con los padres. Por tanto, nuestra ayuda como
guías Montessori, y tendremos también a los padres muy contentos si lo conseguimos, es apasionar a los padres para que tengan un ambiente. ¿Cuántas familias habéis tenido? No sé, pero yo tengo la experiencia de muchas familias que se han reconciliado, los hermanos entre ellos, que se han reconciliado los padres que no van estresados, los niños ya no se pelean. Hay familias que no, pero los podemos ayudar. Por tanto, aprovechamos esta oportunidad que ya los tendremos, ¿vale? Y yo solo quería dar este otro punto de vista, decir, hemos hablado de técnicas y tal, pero pensemos en lo importante. Lo importante es su ambiente preparado, etcétera. Perdón. Gracias, gracias. Preguntaba Carmen si recomendáis fomentar un mayor uso de Internet para que los alumnos realicen proyectos en casa. Estaba con trampa, nadie quiere contestar. No, Internet se ha convertido en el canal, ¿no? Es el canal que tenemos que utilizar. A ver, ¿cómo cuento esto? En un principio, en el caso de Girona, cuando cerramos la escuela en Girona, era un jueves y fue para 15 días. Llamadme iluso, pero fue para 15 días, ¿no? Llegando a Semana Santa, eran 3 semanas. Y llegaba la Semana Santa, después de Semana Santa, igual volvíamos todos. Después, al sábado siguiente, ya se declaró el estado de alarma y se vio que aquello iba para más largo. Quiero decir que en un principio intentamos recomendar hacer trabajos, los niños en casa, fomentar la lectura como hacen durante las vacaciones de Navidad o como hacen durante las vacaciones de Semana Santa. Cuando esto se ha alargado, Internet se ha convertido en el canal. Tenemos que utilizar, por ejemplo, en nuestro caso, el Google Calendar para estructurarnos la semana, el Zoom o el Meet para poder hablar, las carpetas de Google Drive para colgar los trabajos. E incluso el primer día les dimos a los niños una libreta para poder trabajar en la libreta. Pero aquella libreta, en el caso de muchos niños, se ha terminado, pueden continuar trabajando con folios, pero al final hay muchos niños. Estoy hablando de taller 2, de cuarto, quinto y sexto. Sé que en primero, segundo y tercero debe ser diferente. También tengo veo gente cerca que está trabajando en primero, segundo y tercero y es otra historia. Pero Internet en el caso de cuarto y quinto y sexto sí que se tiene que utilizar, ¿no? Es la gran manera. Estamos haciendo una reunión ahora a base de Internet. Los niños también tienen que... Son situaciones especiales. Preguntan también, ¿continuarán ofreciendo apoyo a las familias una vez finalice este curso? ¿En qué sentido? Apoyo, nosotros siempre decimos que nosotros colaboramos con las familias en el desarrollo de sus hijos, ¿no? Ahora igual la manera ha cambiado un poco, ¿no? Pero les tenemos que dar consejos a cosas que están pasando en su casa, no solamente a cosas que pasan en la escuela, ¿no? Hay más... El rato que pasan en la escuela es 0 ahora. Y el rato que pasan en casa es todo. Antes era equilibrado, ¿no? Yo creo que sí, esta relación siempre está, ¿no? De asesorar a los padres en qué pueden hacer y cómo relacionarse con sus hijos. Pero yo creo que ahora mismo también estamos viviendo mucho en el día a día. O sea que como cambia tanto, yo creo que hemos aprendido, yo por lo menos no proyectarme demasiado en el futuro porque tengo que enfrentar lo que me viene mañana, el día siguiente. Para mí en ese sentido no es como otros tiempos, o sea que el impulso es más de planificar a 2 meses, a 6 meses, es que ahora en mi caso por lo menos no. Yo sí que quería secundar lo que ha dicho Dani antes, que hay familias que han descubierto a sus hijos y es muy interesante, ¿no? Han descubierto cómo son sus hijos y más que nada las capacidades que tienen sus hijos, ¿no? En algunas cosas que nosotros les contamos que pasan en la escuela, han visto que pasan en casa, ¿no? Pues ya veo que ha pasado la hora. Sonia, si no hay otra pregunta. La última pregunta que queda, ya por finalizar, Macarena preguntaba si tenéis alumnos que han dejado el colegio o que no están trabajando
nada o sin conectarse a las clases, etcétera. Si es así, ¿cómo lo estáis gestionando? Si es por falta de recursos o por decisión de las familias. Yo en mi caso no, creo que primaria es más, en infantil puede ser, pero primaria la escolarización es obligatoria y no sé si alguien se ha encontrado con este caso que haya dejado la escuela en primaria. Ahora se están animando más, Mary Kay, cuando quieras me dices. Pero hay otra pregunta que es ¿cómo podemos gestionar las inseguridades que muestran algunos alumnos en el ámbito social? Participar en los meetings, hablar con los compañeros, etcétera, cuando antes no mostraban esos signos en clase. Sí, Dani. Vale, tenemos que pensar si es a causa de que están los padres. Supongo que os ocurre muchas veces que cuando están los padres no quieren hablar con nadie porque se sienten juzgados. Por tanto, primero sacamos a los padres y luego vemos si es inseguridad, ¿de acuerdo? Y si es inseguridad, pues bueno, primero hacer un grupo pequeño, ¿no? Es fácil pensar, vamos primero que se junte con otro y conmigo, que seamos 3, después ya cogerá. Pero ya la inseguridad las he visto siempre con los padres delante. Ahora ya no hay nada, no hay ninguna otra pregunta. Carles, ¿querías comentar algo? ¿No? Parece que no. Pues muchísimas gracias a todos por acudir a esta primera reunión para primaria y como he dicho, creo que vamos a contactar otros y siempre estamos abiertos a sugerencias, a temas que os parece más urgente, queréis tratar y bueno, es que como ves que aunque no somos, nadie es experto en ese modelo de enseñanza, hay mucho que podemos aprender de uno a otro. Entonces, también, Dani, ¿quieres compartir algo más? No, perdón, que estáis hablando de hacer más encuentros, así yo creo que ahora todos, a ver, y como cosa normal y habitual, encontrarnos y hablar y compartir estaría muy bien. Fijaros que aquí somos muchos y hemos hablado 4 o 5. Supongo que hay mucha más gente que podría compartir sus experiencias que quizá en otro formato o en encuentros más habituales. Esto daría la libertad y la confianza a la gente a hablar, de lo que decíamos, ¿no? De los niños que son tímidos. Claro. Porque Miren me pidió a ver si podíamos hablar de esto, hicimos un encuentro un día en Zoom, ¿no? Y fuimos 4 o 5 y estuvimos hablando y queríamos continuarlo. O sea que no sé si esto se podría mirar de estimular que en diferentes sitios pues haya charlas de este tipo en las que sean informales, que la gente diga lo que, mira, me ha pasado esto, lo otro, sin que sean tan formales, digo yo. Eso es la idea exactamente. Gracias por apoyarme. Para compartir una cosa que salía en el vídeo este que le pasó también a Eduard y que le pasó a Mary Kay, que hay una tendencia humana que es a la perfección y que el único camino a la perfección es solo a través del error. Y eso lo sabemos muy bien con los niños, pero a veces también nosotros tenemos que aplicar los adultos como guía. En esta situación tan extraña y particular, pues que tenemos que continuar probando cosas, volver a los álbumes, volver a la teoría, como muy bien Dani creo que nos has refrescado aquí, un poco la teoría, cuál es la cosa cósmica, ¿no? De primaria y cómo se puede llevar a cabo, igual que como cuenta el vídeo, como el ensayo y error, que habrá cosas que nos van a funcionar, cosas que no, y bueno, pues lo que no funciona no pasa nada, ha servido para aprender que no funciona. Y ahora es como un campo de aprendizaje brutal para todos. No sé si queda alguna otra pregunta.
Sonia, si no, me comenta Mary Kay que ha perdido la conexión y que en nombre suyo y de toda la comisión que ha organizado este encuentro y los anteriores, pues que os dé las gracias, sobre todo a los que os habéis prestado a preparar un poco el guión y compartir experiencias. Y por supuesto que vamos a mandar este pequeño formulario para recoger y también en beneficio de todos saber quiénes hemos sido. Y por último, que sí, que haremos otras porque, entre otras cosas, al regreso, ver qué alternativas estamos haciendo. Hay colegios que van a repartir material a los alumnos, otros no. También va a ser práctico este tema de ver cómo nos manejamos. Con lo cual, muchísimas gracias y agradecemos a todos que estéis aquí y hasta la próxima. Gracias.